soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, pues somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, pues somos libres. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy.
Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Así es. Para algunos de los que predican de la gracia, hablar del pecado es una pérdida de tiempo o una manifestación de una doctrina legalista. Sin embargo, Satanás tienta y hace caer a los cristianos con el viejo truco del pecado. Si hacernos pecar es la manera efectiva y tradicional de Satanás para desviarnos de la vida recta que tenemos ahora en Cristo, como predicador de la gracia del nuevo pacto, ¿por qué debo pensar que pecar no es algo por lo cual preocuparse? Hoy hablaremos sobre la libertad que Cristo nos dio sobre la peor cosa que le ocurrió a la humanidad, el pecado. Hay que cuidarse de él, pero desde la verdad que Cristo lo venció en la cruz. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Le doy gracias a Dios Padre por los dos únicos pastores que he tenido en mi vida, Guillermo González y Valo Pereda. Gracias a ellos y por medio del Espíritu Santo entendí que solo hay dos maneras de abordar, enseñar o predicar sobre el pecado. Uno, hablar del pecado para amenazar y condenar a otros. O dos, enseñar que ya somos libres de la esclavitud a la que nos sometió el pecado. Yo elijo la segunda, enseñar, predicar que ya somos libres de la esclavitud a la que nos sometió el pecado. Y eso fue lo que aprendí de estos dos grandes hombres de Dios que fueron mis pastores. Quiero que sepas que el pecado es un poder de la oscuridad que debo ponerle atención y no tomar como algo leve, inofensivo, sin mucha trascendencia y sin consecuencias. Pero aunque el pecado es algo a lo que hay que tenerle cuidado, es un enemigo vencido. Jesucristo venció al pecado en la cruz. Cristo nos hizo libre del poder del pecado. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. El pecado sigue asediándonos, mas Cristo nos liberó de su poder de engaño. Entonces, vamos a empezar con la primera de las 4 claves que vamos a compartir en esta prédica. Primera clave: el pecado está en nuestra contra. Separó a la humanidad de Dios. No lo ignoremos ni le tomemos como inofensivo. Aunque está vencido, nos sigue asediando. Así es que el pecado está en nuestra contra. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 12 desde el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado ciertamente es un estorbo y no es algo en lo cual usted
puede estar riéndose o podemos hacer chistes o podemos ver como inofensivo. El pecado, igual que Satanás, no se ha rendido. A pesar de que fueron vencidos por Cristo en la cruz, el pecado sigue asediándonos. El apóstol Pablo, que en mi opinión escribió esta carta de los Hebreos, nos invita a que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, vamos a poder correr con paciencia mucho mejor esta carrera que tenemos por delante. Esta carrera que tienes por delante, mi querido amigo, mi amado hermano, es la vida de creyente que has obtenido desde el momento en que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Como no sabemos cuándo vamos a morir, y la idea del Señor no era de que la persona que se convirtió era a Cristo, ¡pum!, que haya muerto y ya pues, o sea, ahí mismo se iban salvando. No, la idea era de que la persona pudiera, después de recibir a Cristo como su Salvador, entonces vivir una vida plena, una vida por encima del pecado, una vida por encima del desorden, por encima de la equivocación, de la segunda voluntad en la que vive Satanás y esta humanidad sin Cristo. Así es que todos estos años que nos faltan por vivir, desde el momento en que nos hemos convertido y hemos aceptado a Cristo como Señor, hasta que Él nos llame, porque ha venido en su segunda venida, o bueno, porque hemos muerto y estaremos entonces esperando la voz de trompeta para que nos levantemos de la tumba. Entonces ese tiempo de vida, ese de aquí, el día que me convertí, acá, el día en que viene Cristo o me llamó a su presencia, es el regalo maravilloso de Dios para que podamos en ese camino, en esos años, en esa carrera por vivir, podamos alcanzar todos los galardones, premios y reconocimientos que recibiremos en el tribunal de Cristo una vez que estemos después de esta vida ya resucitados. Así es, entonces esa vida nuestra es una bofetada a los poderes invisibles que no siguieron la voluntad de Dios y que tomaron la decisión de tener su propia voluntad separada de Dios, que ya hemos explicado que lo llamamos la segunda voluntad. Todo lo que no es la voluntad de Dios es otra voluntad y le pusimos como el apodo de segunda voluntad. Pero la única voluntad que cuesta es la del Señor. Así es que a lo largo de la vida de creyentes que nos toca vivir, el pecado va a seguir asediándote a pesar de que tú has vencido ya por medio de Cristo al pecado. El pecado ya no se enseñorea de ti, pero no se ha rendido. Satanás no se ha rendido. El mundo sin Cristo no se ha rendido. Tu cuerpo, mi cuerpo, la naturaleza pecaminosa. Tóquese este material tan hermoso para algunos que viven orgullosos de la figura que le tocó, del rostro que le tocó, etcétera, del cabello que le tocó, de los ojos que le tocó. Bueno, todo este cuerpo es enemigo, sí, es enemigo de la fe, porque él no entiende la palabra, no está buscando orar, no está preocupado por los ejercicios espirituales. Así es que esta vida que el Señor nos ha regalado para obtener grandes beneficios, grandes recompensas por medio de nuestra fe, es un periodo magnífico para que podamos superar toda dificultad y podamos demostrar de parte de Dios, o voy a decirlo de mejor forma, Dios demostrará en tu vida y en mi vida que Él venció el pecado, efectivamente como lo hizo Cristo, y tu vida y mi vida es otro testimonio más de esa victoria, de que se podía vivir correctamente después de recibir a Cristo. Así es que el pecado no está rendido, mi hermano. Te va a seguir asediando, va a seguir tratando de engañarte o de atraparte, hacerte alguna emboscada. Y es que el pecado es la esclavitud de la humanidad desde la caída de Adán. La consecuencia final de esta esclavitud es la muerte. En la vida cristiana, para algunos, el pecado es una herramienta para sembrar el miedo y controlar a otros mediante el señalamiento, condenación y persecución. Para otros, el pecado es una acción fuera de la voluntad de Dios, pero sin consecuencias por la obra redentora de Cristo, convirtiéndolo al pecado en algo casi inofensivo, en el que se enfocan solo los cristianos religiosos y sin libertad. Lo cierto, no importa cuál sea tu orientación, ya sea que seas religioso, te guste un poco más lo que llamamos legalista, o predicas un evangelio de gracia en la cual no hay consecuencia por pecar y el pecado es algo inofensivo por lo cual no tienes que preocuparte, sea cual sea tu orientación, lo cierto es que el pecado es la razón por la cual se rompe la comunión del hombre con Dios.
ahí en el Edén. Entonces el pecado es un impedimento para que Dios pueda convivir con su creación humana. Dios aborrece el pecado. Y es que el pecado es errar o fallar al blanco al objetivo de darle el honor y la honra que Dios y los seres humanos se merecen. Cuando yo fallo en darle honor y honra a Dios, le irrespeto y le trato como si Él no fuese Dios. Cuando fallo en darle honor y honra a cualquier persona, le hago daño, hiero a esa persona. Esta incapacidad de poder darle un trato de honor y honra a Dios y a las demás personas es consecuencia de la esclavitud del pecado. El pecado está en mi contra, el pecado está en tu contra. Si no tengo amor por Dios y los demás, no podré actuar sin buscar solo mi propio beneficio y mi propio deleite de forma mezquina, egoísta, a costa de los demás. Y eso es lo que el pecado hace. Por eso está en tu contra y está en mi contra, porque tarde o temprano tendré las consecuencias de estas acciones que están desaprobadas por Dios, que están fuera de la voluntad de Dios. El pecado es esa esclavitud a buscar de forma egoísta, mezquina, a la fuerza, con engaños, con manipulación, a hacer mi propia voluntad para obtener placer y beneficio a costa del detrimento físico, moral, económico y patrimonial de otras personas. Estas obras, acciones o conductas son desagradables a Dios y le ofenden, le faltan el respeto a su deidad. El pecado es y será abominable para Dios. Será siempre un muro de separación en medio de Dios y su creación humana. Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 59, desde el verso 1, lo siguiente. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y aquí podemos ver claramente que la palabra dice que el Señor es fuerte para salvarnos. La palabra dice que no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír nuestro clamor. La palabra dice que es el pecado lo que hizo que nos separáramos de Dios y lo que hizo que nos alejáramos y que de pronto pues Él ya no quisiera escucharnos. Y es que, repito, el pecado es y será abominable para Dios siempre. Será permanentemente un muro de separación en medio de Dios y su creación humana. Si el pecado no es vencido, siempre será un muro de separación. Y será siempre la razón por la cual se separa la creación de Dios. En este caso hablaban de Israel, pero eso es lo que ocurrió con el resto de la humanidad. Pero Dios tenía un plan, no se preocupe, Dios tenía un plan. Eso nos lleva a la segunda clave. Cristo nos hizo libres del pecado. Podemos deshacernos del pecado que nos asedia. Qué hermoso, Cristo nos hizo libre del pecado. Había esta barrera que nos separaba de Dios a causa de estos pecados que hizo que nos alejáramos de Él y que Él no escuchara nuestro clamor, pues Él quería oír nuestro clamor, Él quería acercarse a nosotros, así que Él mismo eliminó esta separación. Cristo nos hizo libres del pecado y ahora podemos deshacernos del pecado que nos asedia, esa fuerza oscura que nos rodea, que trata de envolvernos en algunas ocasiones, que trata de hacernos caer, pues nosotros podemos deshacernos de ese asedio. Así es, por la victoria de Cristo. Como Dios tiene poder para salvarnos, vimos que en Isaías, en el 53, en el verso 1, él estaba diciendo que Dios sí era suficientemente fuerte para salvarnos. Así que como Dios tiene poder para salvarnos, desde antes de crear a la humanidad, el Señor tenía como meta eliminar, quitar el pecado de en medio de Él y su creación. Cristo era, fue y es la solución de Dios contra el pecado para salvarnos. ¡Qué hermoso! Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi querido hermano, yo les he hablado ya de estas cosas y no quiero cansarme nunca de hablarle las mismas cosas como Pablo escribió en una de sus cartas.
porque nosotros necesitamos, yo, por lo menos yo, bueno, quizás usted no, pero yo sí necesito escuchar, volver a recordar constantemente de qué se trata la cruz de Cristo, cuáles son sus beneficios y también no olvidar que cuáles son mis enemigos y no olvidar que el pecado no es algo simple. El pecado es algo a lo que yo tengo que poner atención porque no es inofensivo. El pecado para mí es como que usted y yo atrapáramos un escorpión de esos negros grandes del desierto, ya adulto, y lo tomáramos de mascota. Le aseguro que en el momento en que nos descuidamos nos va a aguijonear. El pecado es así, es algo a lo que yo tengo que ponerle atención. Y me gusta mucho esta escena en la cual se presenta al Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista, que había estado predicando, preparando el camino del Señor, él era el Elías, él tenía el espíritu de Elías. Él era quien le tocó preparar el camino del Señor. Y en ese momento en que el Cordero de Dios se acerca para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan, y esto lo he dicho varias veces y no me quiero cansar de decirlo, Juan el Bautista pudo haberlo presentado de muchas formas. Pudo haber dicho, he aquí el Hijo poderoso de Dios, he aquí el Salvador de la humanidad, he aquí el Dios vivo que viene a rescatarnos de nuestras miserias. Pudo haber dicho, he aquí el Dios que viene a sanarnos, o el Dios que viene a hacernos ricos, como es lo que algunos quieren solamente. Mi querido hermano, pudo haber dicho tantas cosas, pero nada de lo que se dijo o lo que se hizo en torno a la vida de Jesús fue al azar. Todo estaba perfectamente diseñado, todo estaba claramente planificado. Así que no es por casualidad que el profeta Elías presenta de la manera adecuada, de la manera en que Dios quería que estuviésemos nosotros bien claros acerca de quién era Cristo para Israel y para la humanidad. Entonces el profeta lo presenta diciendo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué hermosa verdad! Lo presentó tal cual, el Cordero del sacrificio de la Pascua verdadera, el sacrificio verdadero por el cual se habían hecho tantos sacrificios simbólicos, había llegado por fin la terminación de toda la matanza de tantos animales para dar libertad y expiación de pecados a Israel. Ahora venía el Cordero, el sacrificio verdadero que Dios se había provisto para eliminar el pecado, para eliminar eso que nos separaba de Él. Y ese sacrificio era tan bueno y fue tan bueno que sirvió también para toda la humanidad fuera de Israel. Así es que ahí empieza esa obra redentora. Si esto es lo importante para Dios, si este es el mensaje que Dios quería inmediatamente que la gente tuviese al escuchar acerca de Jesús cuando Juan lo presenta, si este es el mensaje que Dios quería que todos tuvieran de una vez y no otro, significa de que el pecado era el gran objetivo de la cruz, eliminarnos este obstáculo para poder ahora habitar en nosotros, para poder transformarnos. Para vencer la muerte había que derrotar al pecado. Y Cristo lo hizo viviendo de forma perfecta, sin pecado, obedeciendo la voluntad de Dios y cumpliendo la ley de Dios dada a Moisés, por lo cual se convirtió Cristo en el Cordero perfecto para ser sacrificado en lugar nuestro como expiación por nuestros pecados. Qué hermosa obra la de Cristo. Ocupó nuestro lugar. Él era la manera en que Dios se ponía a cuentas con la humanidad y a la vez iba a reconciliar con Él todas las cosas en este universo. Encontramos en Romanos capítulo 8 del verso 3 una profunda verdad acerca de esta obra redentora. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, sino que seguimos al Espíritu. Oh, mi querido hermano, así que en esa vida perfecta que Dios vivió, nunca pecando, cumpliendo con la voluntad de Dios, haciendo
plenamente, toda la voluntad de Dios y cumpliendo toda la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés, Cristo llega sin pecado a la cruz. Recibe el castigo por todo lo malo que hemos hecho y entonces Él entrega su cuerpo. Eso lo veremos más la otra semana, el próximo domingo. Él entrega su cuerpo. Así es. Y ese es el sacrificio perfecto. Una vida perfecta, una persona inocente, una persona que cumplió toda la voluntad de Dios y la ley, un sacrificio perfecto que cumplía toda la exigencia de la ley en cuanto a lo que significaban los ritos de expiación y que a la vez pues exigía que la humanidad fuese justa. Cristo cumple toda esa exigencia. ¿Para qué? Para que la ley dejara de acusarnos. Así que el pecado que en el libro de Romanos se escribe que se alimenta de la ley, por desobedecer la ley, el pecado se alimentaba de eso para amarrarnos, para esclavizarnos aún más. Esa maldición por no cumplir la ley se rompe para nosotros porque Cristo la cumple toda. Entonces, al Cristo cumplir la ley, inmediatamente nos exonera de tener por nuestras fuerzas que cumplir todo la ley ceremonial, la ley ritual y la ley moral de Dios, sino que ahora nos quedamos tan solo con la ley moral que se cumple en nosotros por medio de la fe y la guía, la obediencia a la palabra de Dios en la Biblia, a la obediencia a la palabra del Espíritu Santo, a la obediencia a la guía del Espíritu Santo. Nosotros ahora, por medio del Espíritu de Dios, por medio de Cristo, entonces cumplimos en este acto de fe a la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué le quedaba al pecado? Nada. Como fue derrotado porque Cristo descendió a la muerte sin falta, la muerte no pudo retener a Cristo y entonces se rompió toda la argumentación legal que había en nuestra contra. El Señor Jesús toma todos esos poderes, sube con esos poderes y ahora Él, al ser dueño de ese poder que nos esclavizaba, nos ha comprado a precio de sangre para que nosotros seamos suyos de aquí a siempre, a la eternidad. Antes de la libertad que Cristo nos dio, éramos esclavos del pecado, pero ahora podemos decidir ser esclavos de la vida recta, tener lo justo de Dios como parámetro para vivir correctamente. Eso lo vemos en Romanos capítulo 6 desde el verso 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Eso es lo que le hace el pecado a la humanidad sin Cristo. La consecuencia termina ¿en qué? En la condenación eterna. Y de eso nos quiso librar el Señor al escogerte a ti y a mí para ser salvos. Mi querido hermano, nosotros debemos estar agradecidos con el Señor y en esta libertad que ahora tenemos deberíamos buscar a lo largo de nuestra vida vivir de acuerdo a la salvación recibida y a esta libertad enorme, poderosa que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermosa y poderosa palabra. Las cosas que antes hacíamos, el pecado, su consecuencia es la condenación eterna. Pero porque su paga es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora tú y yo somos libres del pecado que nos asedia. Aunque fallemos, aunque pequemos, Dios no nos condena porque sabe que lo amamos y estamos participando con la guía del Espíritu Santo en dejar atrás la anterior y vana manera de vivir antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. No estamos felices con pecar, nos desagrada y aceptamos la corrección de Dios en cada ocasión.
Podemos ver esta verdad en Romanos capítulo 8 en el verso 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así es que aunque fallemos, aunque pequemos, Dios no nos condena porque sabe que lo amamos, sabe que no estamos a gusto cuando fallamos en el blanco de darle honra a Él y a las personas, y sabe que nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos dice la verdad y nosotros inmediatamente nos sentimos contritos, nos sentimos tristes. Si usted se siente bien después de hacerle maldad a alguien, vaya mi hermano, entonces yo creo que hay que repasar cómo está su fe, cómo está su relación con Dios. Pero cuando el nacido nuevo falla, peca, le hace daño a alguien, calumnia a alguien, se venga de alguien, no podemos sentirnos bien. De hecho, no nos sentimos bien y el Señor entiende eso. Y cuando nos llama la atención y nos corrige, lo aceptamos. A veces no lo hacemos inmediatamente, pero sí terminamos aceptando, terminamos pidiendo perdón, terminamos buscando reconciliación. Así es que para nosotros, primeramente, por el hecho de pertenecer a Cristo, ninguna condenación hay. Y porque le amamos, menos. Menos. Ahora nosotros le pertenecemos y el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así es que nosotros no podemos ser aprisionados, no podemos ser atrapados por Él finalmente. Tarde o temprano el pecado será vencido en tu vida. Lo importante, mi hermano, es que seamos conscientes, que seas consciente de esta libertad y que busques, que yo busque tener libertad en cosas que aún no la tenemos inmediatamente, desde ahora, porque ese es el llamado de nuestro Dios. Ese es parte de vivir en la plenitud del Evangelio de Cristo. Esto nos lleva entonces a la tercera clave. Ahora podemos impedir que nuestro cuerpo sea instrumento del pecado. Cristo nos dio el poder para decidir no participar en el pecado y entregarnos a Dios. Leemos en Romanos en el capítulo 6 desde el verso 12 la siguiente verdad. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Mi hermano, ahora podemos impedir que nuestro cuerpo sea instrumento del pecado. Así es, ¿por qué? Porque Cristo nos libertó del pecado. Siempre pensamos que los pecados verdaderos son las perversiones sexuales, el sexo antes del matrimonio, el adulterio, la pedofilia, robar, matar o ser un político corrupto. Y esto me lleva a pensar que tengo que tener cuidado de los miembros de mi cuerpo con los que puedo cometer tales pecados. Lo cierto es que muchos de estos pecados no son los más comunes entre la gente nacida de nuevo. Y por pensar así, no cuidamos los otros miembros de mi cuerpo con los que más pecamos: los oídos, los ojos y la lengua. Sí, quiero hacerlo así como lo hace Bolonchina: los oídos, los ojos y la lengua. Estos miembros de mi cuerpo son los que menos cuido y me la paso tratando de cuidar otros con los cuales pues yo pienso que puedo caer en los pecados que ya mencioné. Pero realmente, la nueva criatura, tenemos mucho que dar cuentas a Dios por cosas que vemos, que oímos y que decimos. La pornografía, por ejemplo, ¿por dónde entra? ¿Por la piel? Por los ojos. Así es. Los chismes, el bochinche, como decimos en Panamá, el cotilleo, como dicen los españoles, los oídos. Ah, mi hermano, y la que menos cuidamos y más deberíamos cuidar, que es una sola, porque tenemos 2 ojos y 2 orejas, pero no cuidamos la otra, que con ella es suficiente. La que más hay que cuidar, la lengua. Y con la lengua hablamos mal de otros. Uy, pero cuántos pecados cometemos con este miembro de nuestro cuerpo. Difamamos, hablamos mal de otros, mentimos, decimos muchas cosas que no son justas delante de Dios y los hombres.
Mi querido hermano, ¿cuántas cosas no estaremos nosotros hablando que no son propias de un nuevo nacido? Y no le ponemos tanto cuidado porque pensamos que con no ser adúlteros y con no robar o hurtar en mi trabajo, bueno, ya estoy aprendiendo. El pastor Manuel me insiste tanto en que soy grosero con mi esposa, estoy aprendiendo a no hacerlo, ya estoy mejorando, así que cada vez soy mejor. Sí, pero hay muchas otras cosas. No solo hablarle mal a tu esposa, que por cierto, este es el miembro con que lo hacemos, hablarle mal a tu esposo, que es con este miembro con que lo hacemos, o decirles malas palabras a tus hijos, o regañar los demás, etcétera. O en algunos casos, porque hay un pecado, para mí es un pecado de omisión, no hablar con los hijos correctamente, no impedirles que participen en el pecado, sino dejarlos que hagan lo que quieran, porque ellos son de Dios, ellos nacieron en el Evangelio. Los hijos no nacen en el Evangelio, mi hermano, nacen en tu casa. Para que el evangelio esté en el interior de tus hijos deben nacer de nuevo. Y eso es algo que tú no determinas, solo puedes influir a través de la educación que le has dado, de la palabra de Dios y de tu ejemplo. Así es que, mi amado hermano, ¿cuántas cosas no hacemos nosotros? Hablando de pecados, ¿cuántos pecados? A través de la manera en que hablamos, a través de la manera en que nos expresamos, de las cosas que decimos cuando tenemos celos. Pastor, no empiece a hablar de eso. Ay, ahí va de nuevo. Porque usted puede tener celo en el corazón, pero la cosa no se convierte en pecado hasta que abrí la boca y empecé a hablar. Ahí va el creyente, ahí va el hermanito. No se me ofenda, mi querido hermano. Ahí empieza el desorden, ahí empieza lo que estaba ordenado. Tanto te cuidaste de no andar con otra o con otro, tanto que te cuidaste de no... mira, no puse borrachera, que ese es otro de los pecados que se me olvidó que nosotros también pensamos que es uno de los grandes pecados, o la droga. Tanto que algunos se cuidaron de la droga, tanto que se cuidaron de no volver a beber, tanto de no volver a fornicar si estás soltero, o no volver a adulterar o no volver a masturbarte, tanto que se cuidaron, y entonces de novio viene el otro y se rió y ya vinieron los celos cochinos y ¡ah! Dijiste lo que no tenías que decir. O estás casado y de pronto tu esposa ya habla muy bien de otro hermano y ¡ah! Viene el tema. O está en la universidad tu esposa y de pronto la ves que la fuiste a buscar y se está riendo con un muchacho que está ahí en la universidad, y de pronto, sin pensar bien, sin investigar, sin preguntarle al Señor, sin hablar primero con tu esposa, los celos, el furor ese que yo creo que viene del mismo infierno, porque el corazón del ser humano sin Cristo yo creo que habita en el infierno y sale de ahí. Se nos olvidó que ya somos nacidos nuevos y sale de esa área oscura de nuestro corazón y viene el ataque, ahí, las palabras que no debimos decir. Cuando nos asalta la envidia, todo está, la envidia está ahí, usted puede ir a orar, pero el problema realmente está cuando hablamos, ahí nos ensuciamos. Empezamos a hablar mal del otro, sí, porque fulano es tal y lo menospreciamos. Mi amado hermano, y no quiero seguir porque si no son 4 horas de mensaje en YouTube. Mi amado hermano, ¿dónde usted cree que los pleitos se manifiestan? Las rivalidades, el decirnos que mi iglesia es mejor que la tuya, de que yo soy mejor hermano que tú, de que yo soy mejor hijo que tú en la casa. Sí, yo sí amo bien a mi mamá o a mi papá. Yo sí. ¿Dónde usted cree que empiezan las rivalidades? Empiezan sí en el corazón, pero ¿cómo se manifiestan? Empiezan allí, con lo que decimos. Y entonces no vemos que es un miembro que hay que cuidar. Mi hermano, ahora podemos impedir que los miembros de nuestro cuerpo sean instrumentos para el pecado. Ahora sí podemos, porque somos libres del pecado que nos asedia, porque Cristo nos ha hecho libres del pecado. Saquemos de nosotros todo egoísmo, todo pleito y contienda. No sea que eso de aquí suba y quede acá, y entonces ahí nos metemos en problemas los nacidos de nuevo. Oh, mi amado hermano, la clave sigue siendo que tenemos el poder para entregarnos a Dios y no al pecado. Usted y yo podemos participar de esto. Participo en esto. No es que salí de una fuerza que me arrastraba
antes a pecar y ahora soy esclavo de otra que me arrastra a no pecar. No, antes era esclavo del pecado. Ahora que soy libre de él, puedo participar de la vida recta. ¿Cómo? Decidiendo actuar, haciendo lo justo ante Dios y los hombres. Así es que usted y yo participamos en esta carrera de la fe. Puedo decidir no celar, puedo decidir no envidiar, no ser egoísta o no provocar pleitos o rivalidades. Yo puedo decidir salir de esos pleitos, de esas contiendas, de esas rivalidades. Yo puedo decidir no mirar pornografía en el celular, en la computadora, en la laptop, donde sea, en la televisión, ahí en Netflix, en HBO. Yo puedo decidir no hablar mal de otros. Yo puedo decidir, como la palabra que leímos, tomar los miembros de mi cuerpo para que sean instrumentos para la alabanza, para honrar, para adorar a Dios. Mis ojos, mis oídos, mi boca, mi lengua, mis manos, mis pies, mis brazos, mi cuerpo, mi mente. Yo puedo destinarlos para que sean para instrumentos para la gloria y la honra de nuestro poderoso Dios. Así es que usted y yo, a ser libres del pecado, libres del pecado que nos asedia, el Señor nos da el poder para que nosotros podamos impedir que nuestros cuerpos sean instrumentos del pecado. Oh, mi amado hermano, y esta verdad nos lleva a la cuarta y última clave. El nacido de nuevo hace lo correcto. No se caracteriza por practicar el pecado. Leemos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, desde el verso 7, lo siguiente. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Oiga, el nacido de nuevo hace lo correcto. Qué hermosa verdad. Vamos al verso 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Si la rabia o el enojo tóxico me dominan y actúo contra otros desde emociones tóxicas, ¿estaré comportándome como un hijo de Dios? Solo el actuar contra alguien por desquite o por darle una lección, ya estoy actuando mal. Solo Dios le da lecciones a la gente. Solo Dios puede actuar contra alguien enojado y ciertamente Dios no lo hace. Y si Dios no lo hace y yo lo hago, ¿no estaré pecando? Si yo me desquito contra alguien, un enojo, una frustración, y busco darle una lección o busco a otras personas que conocen a esta persona, llámese que sea un familiar mío o un compañero de trabajo o un hermano de la iglesia, y he tenido una situación con esta persona, con este familiar o compañero de trabajo o hermano de la iglesia, he tenido una situación en la cual pues yo me he sentido mal. Entonces, si yo busco desquitarme de él, hablando mal de él con otras personas, llamando a otras personas, o busco una manera, construyo todo un plan, una obra para darle una lección, hermano, estoy actuando mal, porque usted y yo no estamos aquí para darle lecciones a nadie. La lección que usted y yo tenemos que darle a los demás de parte de Dios es el testimonio de que Cristo es el protagonista de nuestra vida. Por lo tanto, yo no decido, sino que decido por medio de Cristo de que somos la iglesia, la novia de Cristo, la nueva criatura, y que nuestras acciones demuestran que lo somos. Ese es el testimonio, esa es la lección que yo le puedo dar a los demás. No de otra manera, no vengándome, ni buscando una acción o hacerle lo mismo y decirle, ¿viste cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? No, hermano, el que hace eso está pecando. Porque usted y yo somos representantes de Cristo, lo hablamos el viernes anterior, representamos a Cristo, y entonces como representantes de Cristo, ¿usted cree que el Señor nos dio el Espíritu Santo para que nosotros estemos dándole lecciones o dándole su merecido a los demás? No, de ninguna manera. Ese no es nuestro trabajo. Así no opera el Espíritu Santo, así no opera lo justo de Dios. Te fallaron, te defraudaron, no te ayudaron cuando lo necesitaste. No te vengues actuando o acusando a la persona con otros.
el que tiene la vida, la simiente de Dios en su interior, no responde así, no responde con pecado, no responde de una mala manera cuando le fallan o lo defraudan, cuando le engañan. No, nosotros no respondemos de esa manera. Nosotros respondemos desde el amor y la verdad de Cristo. Si el caso es de que hay que ir a un tribunal legal, bueno, vamos a un tribunal legal. Si no es una persona de la fe, pero si es una persona de la fe, dice que deberíamos ir a la autoridad de la iglesia a hablar de que el hermano me defraudó o me estafó o me ofendió. Y no es la primera vez que lo hace, porque si me ofendió, yo puedo hablar con la persona y decirle, oye hermano, cuando me hablas así me ofendes. Hay muchas cosas que podemos solucionar solo hablando, tan solo hablándonos verdad con el otro hermano. Así que mi querido hermano, nosotros no actuamos así, de esta manera, vengándonos, porque la vida, la simiente de Dios que llevamos dentro es Cristo. Esa vida, esa simiente que portamos ahora es Cristo. ¿Y acaso no soportó Cristo en lugar nuestro toda la injusticia y los golpes que usted y yo merecíamos? Si Cristo está en nosotros, ¿a quién tenemos dentro de nosotros? ¿No tenemos al que soportó la cruz o tenemos a alguien que se bajó de la cruz bravo diciendo, no, así tampoco era la cosa, no era así, me voy sacando aquí, así no es, ven acá que te voy a dar tu merecido? No, el Señor no actúa así, mi querido hermano. Y perdone que le suene una burla o sarcasmo esto, pero es que si yo creo que el Espíritu de Dios está en mí, Cristo mismo está en mí, es para que yo ahora le dé su merecido a los que me hacen algo. Oiga, brother, ¿quién tenemos adentro? El que tenemos adentro estuvo ahí en la cruz y dijo, no tomes en cuenta su pecado. Ellos no saben lo que hacen. Pastor, ya se puso bravo. No estoy bravo. Pastor, ya se puso fea la prédica. Pues no está fea la prédica. Queremos ser libres. ¿No quieres ser libre tú? ¿O es que te gusta vivir en conflicto o en pleito? ¿Te gusta vivir sintiendo egoísmo? ¿Te gusta vivir sintiendo envidia? ¿Te gusta vivir sintiendo celos? ¿Te gusta eso? A mí no. No quiero eso. ¿Te gusta vivir hablando mal de los demás? Salgamos de eso. Salgamos de estas cosas, mi querido hermano. Busquemos en la libertad que ya tenemos en Cristo. Así que si Cristo está, la simiente de vida está en usted, es Cristo. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, entonces ¿no tenemos a quien sufrió en la cruz injustamente por nosotros? Cristo no es venganza. Cristo no es que ahora voy a hacer pagar a los demás por lo que me hicieron vengándome de ellos. La ley de Moisés nos condenaba por no cumplirla. El pecado nos llevaba a la muerte, pero Cristo es lo contrario. Cristo no vino a condenar a nadie ni a hacer pagar a nadie. La gente se va al infierno por no aceptar a Cristo. Él lo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Él vino a salvarlo. Y entonces, ¿por qué tú y yo condenamos a los demás cuando nos ofenden? Pastor, eso es pecado. Así es, cuando hacemos esas cosas son desagradables a Dios, porque ese no es el proceder de Cristo. Pagar mal por mal es pecado y Cristo es el fin del pecado, el fin del dominio de su esclavitud. Cristo es libertad y vida en abundancia. Mi amado hermano, el nacido de nuevo hace lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Recordar a quién llevamos por dentro. Llevamos a Cristo, el que soportó el agravio, el que no se vio a sí mismo, sino que nos vio a nosotros. Fue lo suficientemente empático por el amor tan profundo que nos tenía, que soportó todo eso por nosotros. Así que el nacido de nuevo hace lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Busca a Cristo en su interior para actuar como Cristo actuaría. Y cuando yo busco a Cristo, al Espíritu Santo, terminaré actuando como Cristo, así que terminaré haciendo lo correcto. Me callaré, aguantaré el agravio, no buscaré vengarme de esa ofensa que me hizo mi hermana o mi hermano de sangre o mi hermano en la iglesia o ese jefe o compañero de trabajo o ese vecino. Mi amado hermano, el que tiene a Cristo es el nacido nuevo y el nacido nuevo hace lo correcto. Leemos en Primera de Juan, en el capítulo 3, desde el verso 7, esta verdad. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa
así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, no se caracterizan por buscar revancha, por buscar poner en su lugar a la gente que le ha hecho algo, o gozarse cuando les va mal a aquellos que les han ofendido. Oh, mi amado hermano, por Cristo somos libres del pecado que nos asedia, libres del enojo, de la rabiecita por las injusticias, libres de esa fuerza que quieren que te vengues, que quieren que le paguemos mal por mal a los que nos han ofendido, estafado, engañado o defraudado. Libres del pecado que nos asedia, podemos decidir dejar la pornografía, dejar la envidia, dejar los celos, el hablar mal de otros, el egoísmo, los pleitos, las rivalidades, los conflictos, las contiendas, los podemos dejar todo eso atrás. Ahora somos libres de este pecado que nos asedia, libres de poder impedir que estos miembros tan valiosos también, que a veces no pensamos que nos pueden hacer pecar, nosotros ahora somos libres para impedir que estos miembros que acabo de señalar estén siendo usados por el enemigo para que practiquemos pecado otra vez. Recuerda, el pecado está en nuestra contra, pero Cristo nos hizo libres del pecado. Ahora podemos impedir que nuestro cuerpo sea instrumento del pecado. El nacido de nuevo hace lo correcto, porque la simiente, la vida de Dios, Cristo, está dentro de nosotros. Y que el que tiene a Cristo adentro hace lo correcto, entonces hace lo que es justo. Yo le pido al Señor en este momento que no olvidemos de dónde Él nos sacó, de qué cosas tan lamentables Él nos libró, para que no vivamos viéndonos a nosotros mismos como justos por nuestras propias acciones. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda justicia y el que nos diga si estamos siendo justos. Que no sea tu opinión, sino la opinión de Dios. Y si la opinión de Dios es que has fallado, podamos tú y yo acercarnos confiadamente primero ante Dios, reconocer que fallamos y después ir donde las demás personas o la persona que ofendimos a pedirle perdón a esa persona. Y si alguien nos ofendió, usted no tiene que ir todas las veces a decirle, ay, me ofendiste con esto. Algunas veces es mejor quedarse callado y aguantar el golpe. Tenemos adentro ¿a quién? Al que soportó la cruz, el agravio de la cruz. Tenemos entonces de verdad a la persona correcta en nuestro interior que nos puede enseñar a que cualquier ofensa no nos destruya, cualquier rechazo no nos destruya la autoestima. Mi amado hermano, esa es mi petición, que podamos tú y yo guardar nuestros miembros, ojos, oídos y lengua, de que no sean instrumentos para pecar, porque tú y yo somos libres del pecado. No ignores el pecado, no pienses que es una cosa inofensiva. No, mi hermano. Sí, pastor, pero nosotros predicamos la gracia. Pues esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es enseñarte a que sepas cómo beber hasta que estés cerca de embriagarte. No, hombre, brother, cada día beberás un vaso más hasta que pierdas el control totalmente. La gracia de Dios no es de que tú puedes mirar lo que te da la gana en la televisión y que no te pasa nada después en tu mente. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es de que sí, ahora nosotros pues podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos comer puerco, podemos comer frutos del mar como los langostinos, etc. Bueno, come demasiado eso para que tú veas lo que va a ocurrir con tu cuerpo. Mi amado hermano, la gracia de Dios trata de esto, de que eres libre de la esclavitud del pecado y por lo tanto ahora el pecado que te asedia es algo que tú y yo puede ser despojado. Nosotros podemos despojarnos de él. Él viene y se trepa, ¡trum!, se agarra ahí en tu espalda, en tu hombro y tú y yo no los podemos quitar. Esa es la libertad de pedir perdón, la libertad de poder reconocer que fallamos, la libertad de reconocer de que estamos errando
La libertad de que podemos admitir que necesitamos a Cristo para mejorar, porque aún no hemos mejorado lo suficiente. La libertad que tenemos en Cristo es que no somos condenados por fallar, por pecar. La libertad que tenemos en Cristo es que podemos seguir siendo formados, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de nuestros pecados, y de que nosotros conscientemente vamos dejando atrás todo este peso, todo este pecado que nos asedia, todas estas prácticas viejas, y no tomamos nuevas prácticas, ni nos fortalecemos en nuevas formas de pecar, sino que al contrario, sabemos que el pecado no forma parte de nuestras vidas, por eso lo aborrecemos y tomamos caminos para alejarnos de él. Mi Dios Todopoderoso, Padre Santo, yo sé que ya somos libres del pecado en Cristo, gracias a la obra redentora, al sacrificio de Cristo en la cruz. Yo te pido, Señor, entonces que tú, en el poder con el que nos guardas, nos ilumines los ojos del entendimiento para ser consciente en los momentos en los que no estoy siendo consciente, que me estoy saliendo de lo justo y estoy empezando a obrar en lo injusto, en el reino de las tinieblas del cual no pertenezco, para que en ese momento oír tu voz y poder salir de esa situación, poder resistir la tentación, poder aguantar las ganas de decir lo que no tengo que decir. Señor, yo te pido que tú nos guardes, Señor, que tú nos ayudes a poder discernir esos momentos de nuestra vida, discernir la mala actuación y poder ponernos del lado de la justicia tuya y como nueva criatura hacer lo correcto. Señor Jesús, ya sea pedir perdón, ya sea no volver a hacerlo más, ya sea, Señor Jesús, la siguiente vez estar avisado y no caer otra vez en la provocación de este mundo, del enemigo, de mi carne, de mí mismo, en volver una vez más a incurrir en estas faltas que te desagradan, mi Dios, y que le hacen daño, lastiman a los que me aman, que están a mi alrededor, a mí mismo, Señor, a otros hermanos en la fe y compañeros de trabajo, vecinos, vaya, todo el que nos rodea. Gracias, Padre, porque Cristo nos permite esta libertad. Y yo sé que tú has oído esta petición de que nos ayudes para que podamos tener el entendimiento y tu sabiduría oportuna en cada momento y podernos dar cuenta de cómo estamos actuando y poder, Señor Jesús, vuelvo a decirlo, estar en la posición, en la decisión correcta de hijo, de nacido de nuevo, de novia de Cristo, de tu iglesia. Ponerme del lado tuyo, Señor, el lado de la vida, el lado de tu justicia. No quedarme en el lado del enojo, del lado de la ofensa, en el lado del pecado. Ayúdanos en esto, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento en estos temas, Padre. Gracias, Señor. El Señor te ha bendecido. El Señor, Jehová, te ha guardado ya en Cristo Jesús. El Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí por medio de Cristo. Y también por medio de Cristo ha tenido ya en esa cruz, en ese sacrificio, en esa muerte de Cristo, ha tenido ya de ti y de mí misericordia. Así es, el Señor Jehová alzó su rostro en esa resurrección de Cristo de los muertos sobre ti y sobre mí y nos regaló por medio de Cristo, puso en ti y en mí su paz para que tú y yo seamos llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Señor Dios Padre y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Como siempre, muchas gracias. Así es, esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje.
rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.